Buenas noches, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a otra transmisión en vivo de los martes, nuestra acostumbrada cita para hablar con el hermano, con el maestro Andrés Hurtado García. Vamos a fijar por acá el comentario, ya está, un saludo para todos los que se comienzan a unir. César Garzón, Lina Cifuentes, doctora Alejandra Murcia, bienvenidos. Pets TPM. Claudia, sobrina de Andrés que está en Florida, sigan esa página, tiene unas recetas y unas tortas deliciosas. Cake Art by Claudia, síganla, recomendadísima. Andrés Hurtado ya se une. ¿Cómo estás, Andresito? Bienvenido. Willow Garzón también se une. Mauricio Ventura 68, The Ground Side, Duquesa 2087. César, qué gusto, siempre muy pendiente acá, muy firme, qué alegría verte por acá, como siempre. Willow Garzón, que también se une. Willow, uno de los guías del Colegio Champañat, del proyecto ecológico Champañat de la Tierra y de Colombia Secreta, que también se une. Ahí está, Colombia Secreta Oficial, nuestra cuenta en Instagram para que se unan, nos sigan. Ahí van a encontrar todas las noticias de nuestros próximos viajes y de los viajes también de Andrés Hurtado García, una vez podamos estar todos acá ya por fin sanos y salvos, libres en el confinamiento. Diego Castro 20, otro de los guías, se une. José Humafón, Esperanza que también se une. Un abrazo grande para ti, para Luciano y para todos allá en casa. El hermano César, hermano, qué gusto, muchas gracias, qué bueno que esté por acá, el líder de la comunidad de los hermanos maristas acá para la región norandina, si no estoy mal, si no me corrigen, pero qué gusto verlo por aquí, hermano, y qué gusto todos los hermanos maristas que se unen también siempre a estas transmisiones y nos apoyan, ayudándonos también a que Andrés pueda estarse conectando. Vamos a subirle un poquito el audio a esto, ya está. H. Villaneda que se une, Fernandaza 27, bienvenida. BH, bienvenido también o bienvenida, no tiene foto, no sabemos, pero aquí está en esta cita de los martes a las 6 p.m. con Andrés Hurtado García. Recuerden, este próximo jueves tenemos también un invitado internacional muy especial, amigo de Andrés. Un abrazo para Willow que nos ayudó también con el contacto y es el gran Iván Vallejo. Iván Vallejo, escalador latinoamericano, es ecuatoriano, el primer latinoamericano en conseguir subir las cimas de las 14 montañas más altas del mundo, las que son denominadas los 14 8000. Iván Vallejo lo hizo, lo subió además sin apoyo de oxígeno complementario. ¿Sí? Es una hazaña realmente impresionante la que hizo Iván Vallejo y nos va a estar acompañando este jueves a las 6 de la tarde aquí mismo por Mao-Soler para que estén todos muy pendientes y puedan unirse a esta charla. Va a estar increíble sin lugar a dudas, Iván Vallejo contándonos sobre su vida, sus anécdotas, sus aventuras. Y bueno, 14 montañas, las 14 montañas más altas del mundo las subió Iván Vallejo. Un saludo para Cimarrón 21, Dieguito Mesa que se une desde Florida. Dieguito, qué abrazo. Adriana Telles, la dura del runner acá en Colombia, qué alegría tenerte por acá. Antonio Rubiano de los Kayaks, Juan Fayad, Daniel Palacio Medina, Egledis Yolanda, bueno, Matorres Aule, qué gusto tenerlos a todos por acá. Carlos Alberto Galindo Tobar y todos los que se van uniendo. Recuerden entonces, jueves 6 de la tarde, aquí me están preguntando que si a las 6 es en vivo. Sí, nuevamente 6 de la tarde en vivo, lo estamos haciendo así todas las semanas desde que estamos acá en confinamiento. Y la cita de los martes sagrada aquí con nuestro maestro y el hermano Andrés Hurtado García, charlando y contándonos más de su vida y sus aventuras. Hoy también hablando de temas muy especiales, con preguntas que nos han quedado del pasado. Recuerden que estamos con todos estos videos, quedan colgados en YouTube. La cuenta es youtube.com/Mao-Soler, así como está mi cuenta. Ahí encuentran todos los videos para que los comenten, se suscriban al canal y tengan ahí todos los videos cuando van saliendo. Pero sobre todo hagan preguntas ahí, lo que quieran que uno le vaya preguntando a Andrés o a los demás participantes. Este espacio es de todos, sin pena. Comenten esos videos, compártanlos y que esta comunidad siga creciendo, de eso se trata. Aquí nos escribían esta mañana, nos decían, vea, Mao, pero ¿por qué a veces o sea, hay gente tan chévere en este mundo de la montaña y de la aventura, y Andrés Hurtado que le ha aportado tanto a Colombia, y por qué a veces no se conecta tanta gente? Pues nosotros lo publicamos en todas nuestras redes sociales, pero si ustedes nos ayudan, se va a replicar mucho más y podemos llegarle a más gente para que conozcan ese legado tan maravilloso que nos ha dejado Andrés Hurtado aquí para Colombia. Entonces, pues ayúdennos a compartir y ayúdennos compartiendo esos videos en YouTube para que así mismo todo vaya creciendo y más gente se vaya enterando de estas charlas.
Gracias a todos los que se van uniendo. Vamos a darle paso rápidamente a Andrés porque es un mundo por hablar. Así que para los que no conocen muy bien a Andrés Hurtado, que llegan nuevos acá, que veo ya me están preguntando de qué se tratan las charlas, les cuento, hoy martes, siempre todos los martes nos estamos reuniendo a las 6 de la tarde con Andrés Hurtado García para que nos cuente sobre su vida y sus aventuras, dedicados siempre a la conservación, a la fotografía, al periodismo, una vida dedicada a Colombia y a la naturaleza del mundo entero. Entonces, gracias a eso es que nos reunimos los martes para poder charlar con él y que nos comparta toda esta vida llena de viajes, aventura, fotografía, escritos, bueno, una vida maravillosa. Así que les voy a contar un poco de qué se trata todo esto y de quién o con quién es que estamos hablando los martes en las tardes. Andrés Hurtado García nació en Armenia, Quindío. Es educador, pertenece a la comunidad de los hermanos maristas. Es profesor del Colegio Champagnat, donde inició la educación ambiental escolar en Colombia. De este modo, este colegio es el pionero de este tipo de educación acá en nuestro país. Él es doctor en literatura de la Universidad Complutense de Madrid, en España. Es licenciado en letras de la Universidad del Valle en Cali, Cauca. Periodista del Ministerio de Educación Nacional, es guía de turismo del SENA. Él es columnista del periódico El Tiempo y del periódico La Patria. Ha escrito en más de 60 periódicos y revistas de Colombia y el mundo. Algunos premios, él tiene muchos premios, vamos a resumirlos acá para poderle dar tiempo a que él nos cuente sus historias. Él ha sido, por ejemplo, candidatizado al Premio Príncipe de Asturias en el 92, finalista del Premio Mundial de Periodismo Ambiental de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza en el 99. Ha viajado por la naturaleza de todo el planeta, grandes ríos, desiertos, montañas, mares. Él es montañista, ha escalado en muchos países. De toda esta actividad se desprende un archivo de más de 3 millones de fotografías análogas, de estas de rollitos, ¿sí? Y en formato digital pues tiene al menos 10 veces más fotografías de estas. Fue asesor y profesor de la Escuela de Alta Montaña de Madrid en España. Dio a conocer cañocristales nacional e internacionalmente. A él, a Andrés Hurtado García, le debemos esta fama mundial de cañocristales como el río más hermoso del mundo. Él es conferencista de las salas más importantes de Europa. Con una de sus conferencias se celebró en el Ateneo de Madrid los 50 años de la aparición de la vorágine. Ya hablamos aquí de una de esas aventuras. Si no lo han visto, o de esa anécdota, perdón. Si no lo han visto, búsquenla en el canal de YouTube. Ahí están todos los videos. Iniciador del ecoturismo en Colombia. Él es impulsador en el país de las más severas normas de respeto a la naturaleza. Estudioso de arañas y escorpiones, tema que también abordamos acá. Por esta actividad ha sido invitado a las más importantes cadenas de televisión en Colombia y el mundo entero. El conocido escritor Gustavo Álvarez Gardiazabal noveló su vida en una novela escrita que se llama El Bazar de los Idiotas. Esta novela también se convirtió en telenovela nacional en el año 84. Algunas de sus publicaciones, él es colaborador de libros para parques nacionales, bueno, en libros de naturaleza, revistas y todo, en todo el mundo, ya lo hemos dicho, pero sus publicaciones más características o las que más conocemos acá son, por ejemplo, Colombia Secreta, un libro de gran formato, el libro más vendido del gran formato de lujo acá en Colombia. Este libro ganó en el 2006 el premio a mejor libro de viajes en Estados Unidos, y su libro Caminando Colombia, que también los dos están traducidos al inglés, ganó como mejor libro de fotos en el 2011. Estos libros son los que le regalan a los presidentes, a los senadores, bueno, a toda la gente, a los políticos y gente importante que viene al país y que se quiere llevar un recuerdo. Les regalan estos libros de Andrés Hurtado. Ténganlos en cuenta para que los puedan regalar también. Algunos conceptos para que entendamos quién es Andrés Hurtado García. La conciencia ecológica de gran parte de los colombianos se debe a Andrés Hurtado García, dijo el entonces presidente César Gaviria Trujillo. En Colombia, hablar de ecología es hablar de Andrés Hurtado, y referirse a Andrés Hurtado es pensar en ecología. Dice el acta del jurado que le entregó el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en 1991. Con la excepción lúcida de un par de columnistas de prensa, Andrés Hurtado en El Tiempo y el capitán Ospina Navia en El Espectador, a nadie en este país le importa un bledo la destrucción de la naturaleza, escribió Antonio Caballero en la revista Semana en marzo del 97. Un saludo muy grande a todos los que se siguen aquí conectando. El profe José Humberto Fandiño, Elsie Bolívar, Oma Graphics desde República Dominicana. Howard, un gran abrazo, qué alegría verte por acá.
Tatiana Guerrero, Omar Orjuela, H. Villaneda, Dave Mesa, bueno, Hilda Yolanda González, que se une también, un beso y un abrazo grande. Fabián Vargas, exalumno, qué alegría. Azul G23, John Aventura, Leín Pingüín, que viaja mucho con Andrés, también qué gusto verlo por aquí, Leín. Un saludo muy grande, vamos a conectarnos, ya le enviamos la invitación aquí a Andrés y nos vamos a conectar de una vez con él para que hacerle todas las que tenemos preparadas para el día de hoy. Juan Carlos Gaitán, bienvenido. Marlio Maecha. Recuerden, jueves 6 de la tarde, Iván Vallejo en vivo. Hola Andrés. Buenas tardes a todos, a ti y a todos, pero antes de empezar, a ver, no sé si el profesor Humberto Fandiño, que es del colegio y lo queremos mucho, no sé si esté oyendo, creo que dice que tal vez no oye, y alguien que firma Avellaneda como que está oyendo entrecortado. Mientras yo saludo aquí gente, usted, Mao, allá trate de ver qué problema hay. Claro Un que sí, saludo Andresito, muy aquí cariñoso estamos. a mi hermana y a Claudia Román, está allá en Miami, mi sobrina, a compañeros míos de comunidad, César Rojas y Sebastián Herrera, al doctor Mendoza, que es uno de mis médicos preferidos, y a su hijo Helio, que está allá en Australia, y a Federico Mendoza, un gran compañero mío de excursiones, a la gran oftalmóloga y compañera mía Alejandra Murcia, a Eduardo, Juan y Arturo y Juan, mi familia española que me están viendo allá en Andalucía, cerca del mar Mediterráneo. Un saludo muy cordial a todos los alumnos y padres de familia y profesores del colegio y a los a Chusma, a Marcos, a Sebastián, a Violeta y a John, a Seba, a Cate, a hijo y a nieto, a Colombia Secreta, a Diego Castro y a Andrés Morales, y Elena, a María y a Julián. Diego Castro y Andrés Morales son los que dirigen mis instituciones. A Rafael Antelo, Jorge Londoño, Alejandro Laya, que son los que están saltando los caimanes del Orinoco. A los amigos del Alto La Aurora, a todos los compañeros guías del colegio que usted los va a nombrar después, a César Garzón, a Omar Orjuela, que me acompaña haciendo ejercicio casi todos los días, a Ramón Portilla, que también estuvo hablando aquí, a Rosita, tan querida, mi enfermera de España, a Ricardo Delgado, a Eduardo Luna, a Diego Mesa, de Estados Unidos, mi compañero de toda la vida en montaña, a Carlos Andrés Torres, allá en Canadá, el que aparece en la portada de mi libro Colombia Secreta, a Esteban Sanabria, al doctor Carlos Uribe, que es el gran traumatólogo que le cura las rodillas a todos los grandes escaladores y deportistas de Colombia, a Oscar Gómez, Fabiola y Federico, a Oscar, un gran compañero mío de montaña. Bien, a todos mis compañeros y a todos los que están presentes, un gran saludo. Vamos a hablar hoy. Gracias, Andresito. Un saludo a Miles de Colores. Milena López es la primera vez, me doy cuenta que Miles de Colores es la cuenta de Milena López, fue profe allí del Colegio Champañat. Un abrazo grande, ella siempre muy pendiente aquí de las transmisiones. Miles, lo siento, hasta ahora me doy cuenta. Un abrazo grande y gracias a todos los que se unen. Les recuerdo también que a veces cuando escuchan entrecortado o no escuchan bien, tiene que ver también con sus conexiones de internet, entonces revisen que tengan buena señal, que estén bien conectados, porque aquí la transmisión con Andrés lo escucho perfecto, lo veo bien, él también a mí, y nos reportan la mayoría que nos están escuchando y oyendo muy bien. Entonces revisen también sus conexiones, por favor. En cualquier caso, estamos aquí monitoreándolo y si hay lugar a ello, pues corregiremos y muchas gracias a ustedes por avisarnos. Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo va ese confinamiento? Pues aquí que me peluqué hoy porque ya tenía mucho pelo. Un saludo muy cordial a Jaime Lepeley. A Jaime Lepeley un gran saludo. Sigamos, Gracias. ánimo, vamos. Un saludo a Juan Jaramillo, exalumno del colegio y líder del proyecto para proteger a la fauna en las carreteras. Estuvo invitado en la Semana de la Montaña con un proyecto espectacular cuidando y protegiendo la fauna en las carreteras. Sí, señor. Y aquí lo tuvimos, fue un gran conferencista. Otro saludo muy grande, si no lo he hecho, a Diego Castro, compañero mío, migrante derecho en las salidas ecológicas del Colegio Champañat. Sí, señor. Un abrazo muy grande para todos nuestros amigos guías y para todos los que se unen. Andresito, desde la semana pasada, que bueno, ya hace como 20 días que lanzaste la excursión a Turquía,
Y hay una pregunta que se repite mucho y es ¿qué y cómo y cuándo será el viaje a Turquía? Por favor, cuéntanos sobre eso y empecemos con esa pregunta de una vez. Con permiso de Dios y de la pandemia, sería en junio del año entrante, Sí, señor. que es época de verano allá. Ay, qué rico. Y la excursión sería, bueno, yo me voy antes a Madrid porque tengo conferencias y ustedes se van después. Nos encontramos en Madrid, estaremos un día. Si van algunos que no conocen Madrid, yo les hago de guía, que con ustedes lo hicimos, Mauricio, les hice de guía un día, conociendo en un día las 5 cosas más importantes de Madrid, porque no hay más tiempo y las conocimos perfectamente. Entonces después seguimos para Turquía. En Turquía estaremos 2 o 3 días en Estambul, que para mí y para otras personas, Estambul, San Petersburgo y Praga son las 3 ciudades más bellas del mundo. Estambul es espectacular. Luego comenzamos ese viaje fabuloso, pasaremos por donde fueron las ruinas de Troya, imagínate. Por tantos lugares como Mileto, de Tales de Mileto, lugares que están en el Apocalipsis. Pasaremos por, cuántas cosas, sobrevolaremos en globo el desierto de la Capadocia, que es espectacular, esto es un sueño. Pasaremos por Gaziantep, que perdió ahora con el equipo ¿de quién es el que está allá? De nuestro futbolista. Sí, con el Galatasaray, sí, de Falcao, el Gaziantep, que allá fui invitado por Turquía hace unos años y fui jurado del Premio Nacional de Periodismo de Turquía. Yo estaba impresionado porque me tocó al lado de un señor muy viejo que es el primer fotógrafo, el fotógrafo más famoso de guerras en el mundo. Y me mostró, entre otras cosas, unas fotos impresionantes, terribles, que no se pueden casi mostrar, de las barbaridades que hay en Colombia. Fotos que él tenía, yo no sabía que él había venido aquí, y me tocó ser jurado al lado de semejante personaje, y yo estaba acojonado, pues porque yo que soy al lado de este hombre tan grande, este gran fotógrafo. Iremos posiblemente a la del Monte Ararat, donde se dice que está el Arca de Noé. En fin, veremos muchas cosas de Turquía, no hay tiempo de decirlas todas aquí. Ay, qué rico, Andresito, vámonos ya. Un abrazo a todos los que se unen acá. Vea, si aquí me preguntan que dije, no me dejen para el viaje a Turquía. La información va a salir en su debido momento. Pues entenderán ustedes que por ahora todo está cerrado a nivel mundial y estamos recién armando toda la logística, pero esperamos que ya a finales de este segundo semestre tengamos la información y en Colombia Secreta la van a encontrar. Colombia Secreta Oficial en Instagram, Colombia Secreta en Facebook, aquí también por Mado-Solera, y vamos a estar publicando la información, así que no se preocupen. Un abrazo para Gladys Hurtado, que se acabó de conectar también. Mi hermanita. Veremos 2 que fueron de las maravillas de la antigüedad. Queda bastante de la tumba de Mausoleo en Halicarnaso, de eso queda bastante. Y queda algo, muy poquito, pero algo queda del templo de Diana en Éfeso, sí, que también fue una de las maravillas de la antigüedad. Y visitaremos el museo más grande al aire libre arqueológico, que es Kusadasi, que es Éfeso, donde vivió la Virgen María, entre otras cosas. Sigamos. Ay, qué rico, Andrés, gracias. Un abrazo, Leín Pingüín, listo, allá en el grupo separado. Mauricio Ventura 68, un abrazo ya, espero que estés muy bien. Steph Wolf, que se une. Andresito, una pregunta que nos quedó desde la semana pasada, y nos estabas contando, o nos contaste, que tú conociste a los Nubas, aquella raza. Bueno, podrías hacer un recuento incluso cortito ahorita, pero entonces la pregunta es que si tú llegaste a conocer a alguno de estos Nubas. La vez pasada hablamos de los que Leni Riefenstahl, la fotógrafa de Hitler, definía como la raza más bella del mundo, que como se decía en Colombia antes, si lo dice Súper, póngale la firma. Si lo dice Leni Riefenstahl, pues tiene que ser verdad, para que una nazi que odiaba a los judíos, odiaba a los negros y odiaba a los indios, que somos nosotros, iban a acabar con todos nosotros, dijera que unos negros eran la raza más bella, todo el mundo dijo, tiene que ser. Bien, sí. Ya conté la vez pasada que no pude llegar, pero invitado por el gobierno de Egipcio, hice 2 veces el crucero del río Nilo, partiendo de la capital
y remontándonos hasta bien arriba. Bueno, la primera vez lo hice en un barco que es el Ramsés II. Bien, ahí yo iba invitado del gobierno y entonces nos disponían en el comedor por idiomas. A mí me tenían solito en una mesa y me ponían siempre una botella de vino francés excelente. Y el resto hacía hablar español, estaban en otras mesas, franceses, ingleses y tal, y todo el mundo me miraba. Después supe que un grupo de franceses de los que voy a hablar pensaban que ese señor era yo por la cara, debía ser, y como me atendían de bien, debía ser un ministro de algún país suramericano, por la cara de indio y español, y tenía cara de latinoamericano. Bien, el penúltimo día se me acercaron un grupo de franceses, yo no sé si era por conocerme, ¿sabe? Por curiosidad o por tomar el vino, porque ese vino era muy fino y yo no me tomaba sino media botella. Entonces nos hicimos amigos y ya cuando se despedían, porque se bajaron un día antes de llegar a Asuán, donde está la represa de Asuán y tantas cosas que es hasta donde llegan los cruceros, entonces me invitaron, ellos se bajaban antes, entonces me invitaron al restaurante. Recuerdo que éramos como 5 o 6 personas, ellos eran 3 hombres, 4 hombres, 3 hombres, 4 mujeres, no sé, algo así como 6 o 7. Y entonces me invitaron, yo iba de último. Recuerdo que íbamos entrando en fila india y la primera persona que entró fue una mujer, una francesa, que se quedó así con la boca abierta mirando para la izquierda. ¿Ah? El que de atrás la empujó, que era un hombre, y también se quedó mirando, pero con la boca cerrada. Y así sucesivamente hasta que llegué yo y yo también me quedé mirando con la boca cerrada. Había un negro muy lindo, para que era el que atendía ahí. Y entonces después nos sentamos ahí y el hombre nos atendió y yo les dije, este señor debe ser un Nuba, de los famosos Nubas. Bueno, y entonces les conté quiénes eran los Nubas y tal. Bien, al día siguiente, ellos se fueron. Al día siguiente, a ellos le hicieron fotos. A mí me costó hacer fotos. A mí me cuesta mucho hacer fotos de personas. Lo sabemos. Les pido permiso y tal, pero me costaba no sé qué hacerle foto a la persona, no sé por qué me costaba. Y entonces, al día siguiente, yo que me quedé en el barco hasta el otro día, fui a la cafetería, entré y saludé al negro alto, me senté y entonces me preguntó que de dónde era. Le dije que yo era colombiano y me dijo, ¿qué país tan bonito? Me enamoré del negro. Pues cada vez que uno decía Colombia le decían cocaína y le decían eso. Cierto, Y ese negro, no sé qué cultura iba a tener, simplemente una persona muy culta, sabía o no sabía nada de Colombia, simplemente dijo qué país tan bello. Bueno, me senté, me atendió, no fui capaz de hacerle la foto. Me dio un nombre que me perdió y tal, me quedé con ganas de hacer la foto. Le pregunté que si y me dijo que sí, y me dijo que era de los Nubas allá que eran famosos porque Lenny Freestyle, eso sí lo sabía. Al año siguiente me volví a invitar a Egipto. Entre otras cosas, Egipto me invitó otra vez, cosa que es muy difícil. Estos viajes que invitan a periodistas se llaman fam trip, viajes de familiarización. sí. E invitan una sola vez. Invitan países que a veces tienen problemas, países que vivan del turismo y a veces tienen problemas por lo que sea. Se invitan a periodistas que se sabe que van a hablar bien del país para que lleven turismo. Sí. Al año siguiente, o a los 2 años, no me acuerdo, me volví a invitar a Egipto y yo dije, me vuelven a invitar. Cuando llegó al aeropuerto de la capital, eso me salieron a preguntar, ¿usted por qué vino? Yo dije, es que yo estoy invitado del gobierno y tal. Y entonces yo les pregunté a ellos, les dije, ¿por qué me invitan segunda vez? Entonces ya el tipo que era uno del Ministerio de Turismo me dijo, mire señor, usted vino aquí hace 2 años que lo invitamos y el año pasado vinieron 50 colombianos. Les preguntamos a los colombianos que por qué habían venido y nos dijeron que habían leído un artículo suyo, un artículo mío en la revista Bianca. Yo en ese tiempo escribía en la Bianca. Y entonces que venían atraídos a Egipto porque yo había escrito un artículo muy interesante sobre Egipto. Entonces ellos dijeron, pues invitémoslo otra vez a Andrés Hurtado. Total, no nos cuesta nada. El viaje ya lo tengo pagado. Ay, Y qué bueno. entonces me invita a los viajes
y entonces la principal agencia de viajes de Colombia, que es Aviatur, y allá pues me dicen que no nos cuesta nada. Los un extranjero que llega aquí, normalmente si no es un mochilero, gasta $2.000. Los 50 colombianos pues nos dejarían 100.000 dólares. Aquí tenemos hoteles de que son del gobierno, ya el gobierno los vendió. Le ponemos a Andrés Hurtado un guía, le ponemos un carro y que lleva a nuestros hoteles, no nos cuesta nada. Bueno, entonces hice el segundo crucero por el río Nilo, partiendo de la capital. Sí. Y yo dije, ahora sí voy a conocer a este hombre. A ver si está ahí, pero no estaba. Ay, no. En Asuán me quedé varios días y ahí van llegando todos los cruceros. Llegó y se ancló ahí el Ramsés II. Dije, este fue el crucero en el que yo vi al otro. Entonces fui a entrar. Uno puede entrar a los cruceros a conocerlos y había a la puerta dos tipos grandísimos que preguntaron para dónde va. Y dije, voy a la cafetería a comer algo. Me dijeron, no puede entrar. Me quedé sin conocer a ninguno. Bueno, pero resulta que hay un pobladito que se llama el Poblado de los Dúas, ahí en Asuán. Sí. Y dije, pues a verlos. Y fui a verlos, pero no. Sí eran indígenas, sí eran nativos de una de las etnias nubas de Sudán que se habían venido para acá, pero no eran las 23 etnias de los nubas, de modo que me quedé sin conocer. Así es la vida. Ah, preciso. Bueno, Andrés, gracias por la respuesta. Ojalá, toca volver a Egipto a ver si los encuentras. Vamos a ver. Un saludo a todos los que se unen, un saludo muy especial a Gia Carantón que se une, un abrazo grande, que gusto verla por acá, Emiliano Romero, Mauricio Ventura, Alejandra Soto, un beso, un abrazo. Bueno, aquí me están preguntando, recuerden, para hacerle la pregunta aquí a Andrés Hurtado García en vivo, ahí hay un símbolo de interrogación en sus pantallas, en la parte de abajo, al lado de los comentarios, no en el comentario, sino al lado, ahí, un símbolo de interrogación, le dan clic con su dedito, digitan la pregunta y nos llega aquí para poderse hacer a Andrés en vivo. Me preguntan que si esto queda guardado. Sí. En el canal de YouTube, youtube.com/mao-soler, ahí encuentran esta conversación con Andrés y todas las que hemos hecho con él. Compártanlas para que la gente se una y estén cada vez más atentos de estas charlas en vivo con Andrés. Andrés, aquí un exalumno nos recuerda que en la Macarena tuviste un encuentro un poco desagradable con el mono Jojoy. ¿De qué se trata eso? Un poco, bastante. Yo había escrito contra la guerrilla por las carreteras que han hecho a la selva, que las conozco muy bien. Sí. Los ríos en la selva van de occidente a oriente. Sí. Y los que van por la selva van a terminar en definitiva en el Amazonas. Los ríos que van por los llanos van también de occidente, o sea, de la cordillera oriental, al oriente, y o sea, van a terminar al Orinoco. Sí. Bien. Entonces esos ríos, digamos que son los ríos que van por la selva, digamos que son como carreras. Carrera 13, carrera 14, carrera 15. Para ir de la carrera 13 a la carrera 14, pues uno se va por una calle. En la selva hay cantidades de carreteras disimuladas en la selva que la guerrilla había hecho para unir los ríos, para desplazarse por ahí. Yo critiqué eso porque le han hecho mucho daño a la selva. Bien, yo acababa de escribir un artículo en El Tiempo criticando eso y fui a la Macarena a Caño Cristales. Me bajo del avión y andaba ya por el pueblo cuando, madre mía, veo al negro, al mono Jojoy, que pues lo conocíamos por fotografías, y claro, estaba rodeado de dos escoltas que tenían las cananas como Pancho Villa en la Revolución Mexicana, cruzadas en el pecho llenas de balas. Y apenas me vio el mono Jojoy, le digo a sus escoltas, agarren al cura. Me cogieron a mí. Madre mía. A mí me dio risa histérica, no sé, o risa de risa, cosa que pues, a él no le gustó menos que me cogieran y encima me daba risa. A mí me salvó lo siguiente. Resulta que uno de las primeras veces que yo fui a la Macarena, conocí a don Alfredo Quiroga, un señor muy querido,
que trabajaba por el pueblo, que los muchachos no tenían ninguna diversión allá, sino la droga y nada de eso, entonces les organizaban partidos de fútbol. Don Alfredo Quiroga creo que está actualmente en Villavicencio y está ciego. Me duele en el alma lo que le ha pasado, porque yo lo quería mucho y que una persona tan querida y tan querida en el pueblo haya terminado ciega. Uy, me duele, me duele. Pienso mucho en don Alfredo. Entonces, don Alfredo me dijo una vez, Andrés, ¿por qué no nos regala un uniforme completo de un equipo de fútbol para los muchachos aquí? Porque aquí no tienen cómo hacer uniforme ni nada. Entonces yo le dije, ¿cuál? Y me dijo, pues, el Nacional de Medellín. Como cosa curiosa, en la selva, en general los indígenas no son hinchas de Millonarios, que es el gran equipo que tuvo Colombia en otras épocas. No sé si todavía, hace 3 meses no gana. Hace 3 meses no gana. Un poco por acá. Eso. No gana en la pandemia. Sino del Nacional. Y yo, con un poquito de inteligencia, conseguí buen dinero y les llevé 17 uniformes originales. Me costaron más de un número con 6 ceros al portador. No digo cuánto, porque eran originales y eran de raso. Sí. Y con medianita inteligencia yo dije, no voy a llevarles unos de tela ordinaria, porque estos muchachos aquí, los alumnos de mi colegio que han ido ahí jugaban con el equipo de fútbol, ya saben que esos muchachos sudan mucho y hace mucho calor. Entonces, sudando mucho se desbaratan rápido esos uniformes y son ordinarios. Sí. Recuerdo que esos muchachos estaban felices y decían, uy, de raso, estos son finos y tal. Bien, distinguí a uno de los escoltas de los que tenía ahí el mono Goy, a uno de los muchachos a los que yo le había dado el uniforme. Entonces le dije, sí, usted me coge a mí, no se acuerda de los uniformes. Entonces el mono Goy como que lo llamó aparte y le preguntó algo. Y entonces seguramente el muchacho le dijo, no, don Andrés, es muy bueno, nos trajo unos uniformes que le costaron mucho. Entonces el mono me dijo, suéltenlo, y padre, no nos vuelva a molestar, adiós. Y yo me fui, después por allá me cagaba, perdón, me orinaba del susto de lo que había pasado. Así fue como conocí al monito joven. Oh, por Dios, salvado por los uniformes, Andrés. Salvaron los uniformes, sí. Un abrazo a todos los que nos saludan acá. Julie Melo, que está en España, uniéndose a la charla, bienvenida. Y todos los que se siguen uniendo, qué alegría tenerlos por acá. Ayúdenos a replicar estas charlas para que cada vez sea más gente la que esté aquí pendiente de estas conversaciones con Andrés Hurtado García. Y este jueves, Iván Vallejo, ecuatoriano, que escaló las 14 cumbres más altas del mundo. Andresito, me acordé, pensando en la charla de hoy sobre las preguntas que teníamos por ahí para hacerte, me acordé que en alguna reunión con los guías, tú nos hablaste sobre el premio Nobel, el doctor Schweitzer. Cuéntanos, por favor, sobre él, porque fue muy apasionante para nosotros escuchar esa historia de ti. Sí, pero antes, tú no lo dijiste, Iván Vallejo fue la cuarta persona. Ya van como 40 o 50 personas que han subido todos los 14 8000, pero los europeos un poquito con envidia y tal. ¿Cómo es posible que un indio latinoamericano y no sé qué? Porque fue el cuarto. Iván Vallejo es un escalador impresionante y se preparó para hacerlo luchando contra el frío, metía las manos en el agua helada y agua. Bueno, se preparó de una manera tremenda. Bien, con Albert Schweitzer me pasó lo mismo que pasó con Maurice Herzog, el que dirigió la primera expedición a un 8000, que fue la Annapurna, el 3 de junio de 1950, como ya contamos, que le escribió una carta y le protestó. Porque pues yo he sido muy amigo de la lectura y me fascina la vida de los grandes hombres. Usted dijo ahora que grandes hombres eran los senadores que les daban mi libro. Lo dudo mucho de esos grandes hombres. Pero grandes hombres, pues Albert Schweitzer. Albert Schweitzer realmente nació en la frontera entre Francia y Alemania. Y esos dos, Alsacia y Lorena, han sido dos departamentos franceses que han tenido problemas en la historia, porque desde la guerra franco-prusiana en 1870, y luego la Primera Guerra Mundial, y luego la Segunda Guerra Mundial, eso pasaban de Francia
y pasaban a Alemania mientras Alemania ganaba, perdía Alemania en la guerra y volvían a Francia, y así bueno, la otra guerra otra vez en la segunda volvían a pasar, estaban en Francia, volvían a pasar a Alemania, volvían a Francia y después Alemania perdía, volvían a Alemania, de modo, y los muchachos que nacían en esa época, pues si nacieron siendo Alsacia y Lorena de Alemania, pues se sentían alemanes. Claro. Y después volvían y entonces Francia y al revés. De allá en esos departamentos de Alsacia y Lorena era Albert Schweitzer. Albert Schweitzer era un médico, era un filósofo, era protestante, era un santo, era un gran músico y era un gran apasionado por la música de Bach. Él se fue a Gabón, estableció un hospital en Lambarene, en Gabón, en África, y allá atendía a los niños. Entonces yo comencé, yo le escribí y me contestó, nos escribimos varias cartas. Cuando murió, la última carta que tengo es de Rena Ecker, su hija. La vida de este hombre es admirable. Era teólogo también. Cuando se le acababa el dinero, le decía a su representante que le organizara unos conciertos, porque era un gran organista de Bach, en Europa, y entonces conseguía mucho dinero y ese dinero lo llevaba ya para su hospital en Lambarene. De modo que yo me escribí con él y conmigo eso era impresionante haber sido, yo tengo cartas de él. Estando en Viena, me alojo en el hotel, en un hotel, al día siguiente salgo para conocer a Viena, recorrer a Viena, y lo primero que me encuentro, a una cuadra del hotel, un letrero, una placa que dice que ahí vivieron momentáneamente el que se inventó el idioma aquel universal, Zamenhof, el Esperanto, y que ahí también vivió Albert Schweitzer. Y yo, uy, qué buena emoción para iniciar un viaje aquí en la ciudad tan bella que es Viena. Esa fue mi relación con Albert Schweitzer. Él ya murió hace tiempo. Qué maravilla, Andrés, sí, me acuerdo de esa historia muy, muy bella. Como muchas otras, por ejemplo, Andrés, hay una historia tuya y es cierto que tú tienes en tu habitación reliquias de Santa María de la Antigua del Darién. Cuéntanos esa historia que es realmente muy bella también. Yo fui a visitar a los indios cunas, que se llaman realmente tulas, en el Darién, por allá en el 71 creo, con mi hermana Gladys, que está aquí, está aquí de presente y la estoy saludando. Yo volví después y entonces me puse a averiguar dónde estaba Santa María la Antigua del Darién, la primera ciudad en tierra firme que fundaron los españoles, creo que en 1509, una cosa así. Averigüé a orillas del río Tanela, pasé al río Tanelita y ahí me mostraron un sembrado de plátanos que pertenecía a en ese momento pertenecía a un mafioso de extrema derecha, no damos su nombre. Bien, entonces me dijeron, aquí ya fui, ¿qué fue? Y entonces yo me puse ahí a escarbar. Y encontré varias cosas que las tengo aquí, que eso tiene un recuerdo impresionante, eso vale muchísimo. Un pedazo metálico de un yatagán, Wow. o sea, de un puñal en hierro, que era de los españoles porque los indios nuestros conocían el oro hasta que ya, pero no el hierro. Precisamente por pelearse por el oro, los indios acabaron con la ciudad. Los indios le regalaban a los españoles objetos de oro y ellos eran aterrados, los españoles viendo eso, pues para los españoles era mucho, para los indios era normal. Hubo muchas peleas ahí, entonces después quemaron a Santa María la Antigua del Darién. Tengo también un pedazo de algo que parece ser del primer banco de tierra firme americana. Y tengo una calavera que no se sabe si es de un español porque no la tengo ahí guardada o de un indio. Sí. Yo me traje eso de allá y tuve problemas por ahí en un sitio en la carretera entre Medellín y allá, porque en la maleta que traía eso me encontraban la calavera, los
soldados allá y decían que yo había matado. Y dije, mire, mire, esta calavera está llena de moho y no sé qué y tal. Y tal, es una historia larguísima y tal. Santa María la Antigua del Darién. Pero Sí. ahora que están destruyendo una de las estatuas de ese que sí fue una porquería, Leopoldo II de Bélgica. Contra Leopoldo II de Bélgica escribió también el mismo inglés que protestó contra los crímenes de la vorágine y que después escribió el premio Nobel, ¿cómo es que se llama? El premio Nobel de peruano, ¿cómo es que se llama? Mario Vargas Llosa Vargas. escribió una novela sobre este señor. Este también escribió el inglés, escribió contra Leopoldo II de Bélgica, que realmente fue dueño de ese país, robó hasta que ya y es prácticamente autor indirecto o directo de cantidades de miles de muertos que hubo allá. Esa Sí, señor. estatua la están destruyendo. Pues un descendiente de él, otro Leopoldo, sé que le fascinaba la arqueología, que estuvo robando por todas partes del mundo, vino aquí a Colombia, el gobierno lo recibió con todos los honores, fue por allá por el 50 y pico, un profesor de una universidad de Medellín le sabe toda la historia, yo me sé también, pero no lo voy a contar aquí. En el Colombiano de Medellín le hicieron grandes honores como un gran tipo que promovía el turismo y no sé qué. El tipo vino que había ilustrado muy bien, sabía mapas y miles de cosas. Él hizo 2 viajes y fue a Santa María la Antigua del Darién. Trajo sus propios obreros para que excavaran. Primero trabajó con los negros ahí y cuando ya fueron llegando a encontrar algo, los echó y trabajó con los suyos propios. Salió de Colombia con una cantidad de cajas que nadie sabe qué llevaba, seguramente tesoros de Santa María la Antigua del Darién, y el gobierno colombiano pues le agradeció el visita y lo que sea. Este señor, uno de los Leopoldos, no sé cuál de Bélgica, robó hasta que ya en Santa María la Antigua del Darién. Yo estuve pues ahí, tengo unas cosas originales exactamente. No, qué tristeza ese robo, Andrés. Y nos acordamos de esto mucho también porque para esa época tú nos mostrabas algunos recortes de periódico en los que en primera plana decían y ponían Andrés Hurtado García, el Indiana Jones de Colombia. Que a propósito, por eso también Wilfredo Garzón, en las proyecciones de diapositivas, te hace el montaje que le queda muy chévere, tu cara en el cuerpo de este actor que interpreta a Indiana Jones, a Harrison Ford. Nos acordamos Pero siempre mire, mucho de eso. pero mire, yo en febrero del 73 me fui a estudiar a Europa Sí, y señor. acababa El Espectador de publicar estas cosas, esta expedicioncita, digamos así, que yo hice a Santa María la Antigua del Darién y las excavaciones que hice. Sí. Y entonces me fui para Europa. A los poquitos días alguien volvió por allá y publicó algo. Y El Espectador publicó, y eso se lo agradezco, al César lo que es del César y Andrés Hurtado lo que es de Andrés Hurtado. Estas cosas de que este señor está hablando aquí, ya uno que estuvo ahí antes y habló de eso fue Andrés Hurtado. Así fue la historia. Muchas gracias, Andresito. A propósito de Iván Vallejo fue el 14º en escalar las 14 montañas más altas del mundo, pero fue el primer sudamericano, porque el cuarto fue Carlos Carsolio, Andresito. Ah, tal vez sí tiene razón, Carlos Casolio, el mexicano, sí. Sí, señor. Que también lo invitamos aquí, que también lo invitamos. Aquí Sí. estuvo gracias a ti, sí, señor, a esa hermosa labor con la Semana de la Montaña. Aquí me escriben mucho, sí, los videos quedan guardados, suscríbanse al canal de YouTube, youtube.com/Mao-Soler, así como está este perfil mío, Mao-Soler, así está en YouTube, ahí se suscriben y encuentran todos los videos de las charlas con Andrés, la de hoy también va a quedar subida ahí y muchas otras sorpresas. Iván Vallejo este jueves, 6 de la tarde. Andresito, de España nos preguntan aquí en vivo y en directo que si entre tanta gente que usted ha conocido, si conociste a Santiago Carrillo. Antes de seguir, porque aquí hay al lado mío hay un compañero que dice, diga el nombre del mafioso, el que tenía y era dueño de esos platanares donde estaba Santa María la Antigua del Darién. En el momento que yo estoy hablando es un señor que se llama Carlos Castaño, nada menos. Bueno, Okay. Santiago Carrillo fue el gran presidente, el director, el gran comunista de España y jefe del Partido Comunista de España. Ya. Un gran intelectual, murió hace unos años,
un gran intelectual, pues y admirado por los comunistas, pues yo no soy comunista ni nada, pero le asistí, quise conocerlo y le asistí a una conferencia en Madrid, no más. Es todo la relación que yo tuve con él, no más. Le asistí a una conferencia. Pero entonces es bien interesante contar aquí una anécdota que todo mundo, mucha gente la cuenta en España, que es auténtica, la cuenta con pequeñas variantes. Santiago Carrillo pues estuvo en la Guerra Civil Española, del lado de los republicanos comunistas contra Franco, los derechistas y toda la vaina y tal. Resulta que un día Santiago Carrillo viajaba de Madrid a Santiago de Compostela. Y el avión pasa exactamente por encima de un pueblo donde se hacía, yo no sé si todavía se hace, una de las carreras de Fórmula 1, Jarama, el circuito de Jarama. Y ahí al lado hay el pueblito de Jarama y está Paracuellos de Jarama. Eso está por la Sierra Norte de Madrid y el avión pasa por encima. Entonces, pasando por encima de ese sitio, Santiago Carrillo llama a la azafata del avión y le dice a la azafata: señorita, yo soy Santiago Carrillo. Tenga la bondad, le dice al piloto que radie, que prenda el radio y que comunique allá con la alcaldía de Jarama y les diga que el señor Santiago Carrillo, que va aquí en este avión de Iberia para Santiago de Compostela, le manda un saludo cariñoso a todo el pueblo. La señorita va a donde el piloto del avión y le dice: mire que allá va Santiago Carrillo y que quiere que usted le mande un saludo a todo el pueblo. Y el piloto dice sí, prende la radio, se comunica de abajo, busca la frecuencia y entonces dice, y además pone la radio, el micrófono para que oigan todos los que van en el avión. Y dice: Santiago Carrillo, dice el señor, Santiago Carrillo envía que en la Guerra Civil Española, aquí en Paracuellos de Jarama, mató a mi papá, le manda un saludo a todos los habitantes de Jarama. Eso le pasó a Santiago Carrillo por sapo y por lambón. La anécdota impresionante y es auténtica. Andrés, qué gran anécdota. Un saludo a todos los que se conectan. Así es, este jueves estará Iván Vallejo a las 6 de la tarde acá por Mado-Soler. Andresito, otra de las personalidades que tú conociste, queremos que nos confirmes si fue así o no, es Henry Kissinger. ¿Sí fue así? Por aquellos años 74, 75, sí. Yo era un invitado mimado del gobierno suizo. Sí. Tenía en ese tiempo, como debe tener todavía, la oficina de representación del turismo suizo en Madrid. Entonces, el que dirigía esa oficina me conoció y entonces me patrocinó un viaje de un mes largo por Suiza. Qué rico. Y eso me atendieron en los mejores hoteles y en fin. Entonces, entré yo por Genève, que es Ginebra, no es Génova. Genève en francés, Ginebra. Entré por Ginebra y me alojaron en un hotel de 5 estrellas, en ese tiempo L'Étoile, La Estrella se llama el hotel, de 5 estrellas. Era el año 74, 75, no me acuerdo bien, y estaban en aquellas conversaciones de paz en Israel, que con motivo de estas le dieron a Henry Kissinger, yo no sé por qué, el Premio Nobel de la Paz. Resulta que Henry Kissinger estaba alojado en el mismo hotel. Bien, entonces me pasó con él igual que con el rey de Arabia Saudita, que estaba, cuando yo estuve en China presentando mi libro, también hotel de 5 estrellas, y entonces había un ascensor que era para los VIP, Very Important Person. Entonces yo me iba a montar en China, me acuerdo, en el ascensor de los Very Important Person, y uno de los muchachos de los que atendían el hotel me dijo: usted no puede montar ahí porque eso es para los VIP. Y le dije: señor, yo soy VIP. Me subí en el ascensor y paré en el 8º piso, que se subieron también el rey de Arabia Saudita
y todos sus éxitos y me miraban rarísimo. ¿Quién es? Lo mismo me pasó, me monté yo en el ascensor para bajar del piso, no sé qué, al primer piso, y en un piso intermedio el ascensor se detuvo y se montó el señor Henry Kissinger con uno de sus escoltas y me miraban feísimo y este indio, ¿qué hace aquí? Y lo miraba y no lo saludé ni nada, dije, mi señor Kissinger, ni nada de eso. Eso fue el que lo conocí. Y hay gente que me dice, ay, qué honor tuvo. Yo dije, honor, prefiero conocer a James. Esa es la historia con Mr. Kissinger. Sí, señor. Muchas gracias, Andrés. Aquí nos preguntan, bueno, les recuerdo que esta charla ya la tuvimos con Andrés, la pueden ver en YouTube. Y aquí nos pregunta Aníbal Rojas, que se une hoy por primera vez a las charlas, y dice, ¿es cierto que Andrés se sabe de memoria libros enteros? Cuéntenos sobre eso. Pues cuando yo era niño tenía muy buena memoria. Cuando yo era niño yo era un genio. Hoy soy un adulto estúpido. A No, ver, los niños genios de mayores ya no son genios. Pongo un ejemplo. Un niño genio, por ejemplo, las hermanitas, no me acuerdo cómo se llama, dos grandes pianistas que de niñas eran un genio y ahora son grandes pianistas en Colombia y son grandes pianistas, pero es que ya no pueden dar más de ahí y nadie les quita ese honor, sí. ¿ya? Entonces, un niño genio como el que yo conocí en Madrid, que no sé si hablé aquí del que tenía los 7 doctorados, ¿eso ya lo hablamos? Sí, Me eso lo está pregunté. en una de las charlas que ya tuvimos, así es, Andresito. Que recibió 7 doctorados y estando ahí recibió un 8.º doctorado. Sí, señor. Bueno, era un niño que para sus 7 años tenía una edad, en la edad cronológica 7, y una edad psicológica de 50 o 60. Y Sí. recuerdo que trajeron para entrevistarlo en televisión, donde yo también me iba a presentar invitado, a los decanos de filosofía de Madrid, Barcelona y Sevilla. Y recuerdo que la primera pregunta que le hicieron fue esta, lo tengo clarísimo. ¿Qué opina usted del progreso de la humanidad? Y Alberto, que se llamaba el niño, dijo más o menos algo así, ¿cuál progreso? Después de tantos años nos seguimos matando, eran las peleas de Serbia y de Croacia y por allá. Y cómo la instrucción, ya era hora de que respetáramos la naturaleza. Y comienza ese niño a decir todas las cosas que usted y yo decimos, pero que un niño de 7 años no puede decir, ¿por qué no? Y este muchacho ya a esta edad, ¿qué va a decir? Entonces era genio porque había una diferencia entre la edad psicológica del niño de 7 años con la edad cronológica de 7 años con la edad psicológica de 70. Ahora que este señor tiene 50 o 60 años para ser genio, tendría que tener la edad psicológica de 500 años, cosa que no existe. Bien, en el caso mío sí es más palpable porque como se han dado cuenta, a veces me olvido de los nombres con la memoria tan fabulosa que yo tuve, que yo leía las cosas una sola vez y me las aprendía. Y a mí me gustaba leer y sigo leyendo y etcétera, etcétera. Entonces yo leía y entonces lo que leía eran libros que tenían que ver con la naturaleza, como La Vorágine, como Toá, como El Mundo Ancho y Ajeno, como Un Segundo Sombra, como La Serpiente de Oro y esos libros, y entonces sí me los aprendí. Entonces ahora lo recito y de pronto fallo en un momentico, pero como el que está leyendo un libro y de pronto se salta una línea, pero bueno, eso me pasa, pero bueno, sí tenía yo muy buena memoria. Así es, Andrés, lo sabemos. Esta charla y este tema más extenso y otras preguntas también relacionadas las encuentran en el canal de YouTube, en los videos que ya están guardados ahí. Suscríbanse al canal y ahí van a encontrar toda la información. Mao-Soler en YouTube. Aprovechamos para darle un saludo muy especial a todos los hermanos guías del proyecto ecológico Champañat Ama la Tierra, liderados por nuestro maestro Andrés Hurtado García, que están en línea y hacen siempre también posible estas transmisiones. Wilfredo Garzón, John Bejarano, Beto Camargo, Juan Camilo Garibelo, Giovanni Castro, Andrés Agames, Daniel Delgado, Diego Castro, Andrés Morales, Francisco Murillo, Álvaro Triana. Un beso y un abrazo en la distancia, amigos, los extraño mucho. Andresito, gracias por esta oportunidad de pertenecer a este grupo maravilloso de guías en el Colegio Ecológico, en el Colegio Champañat Ama la Tierra, pionero de este proyecto ecológico en el país. Andresito, nos queda tiempo para una última pregunta, tenemos 5 minuticos y hay una anécdota también muy interesante y es
la historia con 30 rollos de fotografía que te robaron en Suiza, a propósito que estabas hablando de Suiza. Sí, yo entré a Suiza esa primera vez y entonces me alojaron en el Hotel Selectual donde conocí a Kissinger. Bien, de ahí para adelante en el plan yo veía que me tenían destinados hoteles de grandes estrellas, de muchas estrellas en todas partes según el itinerario. Sí. Y resulta que yo voy pues como voy, con un blue jeansito, yo no llevo mucha ropa y además no tengo ropa fina y a mí no me interesa la ropa fina, yo no soy de esos que hay que tienen que la marca, no, ni cualquier cosa desde que me funda. Sí. Entonces yo dije, además, lo que ya conté la otra vez, alojándome en hoteles de 5 estrellas y me daban en la suite presidencial, yo tenía que dar propinas. Sí. ¿Y de dónde sacaba yo? No podía dar una propina a cualquier franquito suizo ni nada, sino que como alojado ahí con todos los horrores tenía que dar grandes propinas y de dónde sacaba yo me quedaba sin plata. Claro. Pero no era esa la razón principal, sino que yo con un blue jeansito o dos, blue jeans pues de naturaleza viven sucios y ya, así son. Entonces yo dije, no, yo me voy a ir, voy a decirles que yo prefiero camping. Entonces de ahí salí y entonces avisaron allá a la segunda ciudad, se me va el nombre ahora, que yo iba para allá y entonces me dieron el mejor camping. Entonces yo llegué allá y el señor del camping muy amable me recibió y le dijeron, él es el invitado del gobierno suizo y toda esa vaina. Entonces yo dije, denme un rinconcito allá en el Prado, entre árboles, lo más lejos posible y toda la vaina y tal. Y me dieron ahí y bueno. Entonces yo salí rapidito para conocer la ciudad. Sí. El nombre de ese pueblo tan bonito, todos los pueblos de Suiza son muy lindos. Hice algunas fotos, recuerdo, bueno, no me puedo contar más porque me largo. Y cuando regresé por la tarde, yo necesitaba buscar rollos de fotografía, que en ese tiempo era. El gobierno suizo me había regalado 30 rollos de fotografía, aparte de los que yo llevaba. Y yo llevaba esos rollos en una bolsita plástica. Sí. Y entonces, ordenando mis cosas ahí en el camping, en la carpa que yo llevaba, no encontré los rollos. Y Por Dios. entonces dije, me lo robaron. ¿Cómo? Me acordé del refrán que dice, no siendo yo ladrón, piensa el ladrón que todos son de su condición. Pero sí pensé como colombiano que aquí hay tanto ladrón, dije, me lo robaron. Entonces fui al director del camping y le dije, señor director, me robaron los rollos de fotografía. Entonces él dijo, perdone señor, aquí no se roba. Le dije, sí señor, me lo robaron. Y comenzamos a subirnos de todo. El hombre muy amable, yo no tan amable, hablando francés, no tan amable. Entonces me dijo él, yo le dije, yo he viajado por todas partes del mundo, le dije yo así, y nunca me han robado. Y aquí me vienen a robar. Y entonces, y me dijo el señor, perdón, aquí no se roba, en Suiza no roban a nadie. Y me dijo, entonces usted no es buen viajero, usted no ha viajado por allá, porque entonces y comenzamos a alegar. Y entonces yo ya le dije, y lo voy a acusar al gobierno. Entonces el hombre ya le dijo, señor, se lo suplico, yo le pago esos rollos, ¿qué quiere que le dé? Pero no me vaya a acusar al gobierno, porque entonces aquí me ponen un problema, me clausuran el campo. Y entonces me fue entrando a mí como remordimiento. Dije, pues vamos a ver. Me retiré yo a la carpa y dije, uy, Dios mío, ¿yo qué hago? Y al día siguiente tempranito, cuando iba yo a desayunar ahí en el restaurante del camping, me llama el señor y me dice, lo llaman del Hotel L'Etoile de Ginebra. Y yo pasé al teléfono y yo sospeché algo, me fui por allá lejos para que no me oyera. Y me dicen de allá, señor, cuando usted se fue y aquí limpiaron la habitación, la muchacha que limpió la habitación encontró una bolsa que al parecer contiene unos rollos. ¿Qué hacemos? ¿Usted viene o qué? Le dije, no, mándelos. Le dije, no, yo voy. Me dijeron, no, no hay problema. En el próximo, en el sur, que quiere decir que en rápido, se lo mandamos. Yo le dije, por favor, mándemelos bien disimulados. para que, bueno, para que el Señor... Uy, yo me acuerdo que no fui capaz de decirle al Señor, perdona, no volví a mentarle nada, ni nada, que toda la vida con el remordimiento, por supuesto no acusé al Señor ni nada de eso, pero fue un remordimiento que yo tuve.
¿Cuánto tiempo me queda? Nos quedan 30 segunditos, Andrés. Muchas gracias por tu tiempo, como siempre. Nos vemos el jueves con Iván Vallejo a las 6 de la tarde y de hoy en 8 días con Andrés. Andrés, gracias, te queremos mucho. Gracias a ti y a todos. Un abrazo muy grande. Un abrazo grande para todos. Cuídense, lávense las manos, utilicen tapabocas cuando salgan a la calle. Cuídense, depende de todos nosotros salir muy bien de esto. Gracias, gracias. Únanse al canal de YouTube, suscríbanse, youtube.com/mao-soler. Ahí encuentran todas las charlas con Andrés, porque aquí hay mucha gente preguntándome. Se les quiere mucho. Chao, Andresito. Luego, Abrazo. gracias. Adiós.